Bueno, si quieren vayamos buscando en nuestras Biblias. Primero oramos, ¿sí? Señor, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar. Estás aquí, Señor, te has estado moviendo y podemos sentir tu presencia, Señor, en este lugar. Qué bueno, Señor, qué bueno que estás aquí moviéndote, tocando nuestras vidas, hablándonos, Señor. Así queremos que a través de tu palabra también, Señor, continúes mostrándote como ese Dios poderoso, transformador, restaurador, ese Dios que traes vida a cada uno de nosotros y que nos vas llevando de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Elvis, no sé si puedes ponerme el texto. Quiero comenzar una serie nuevamente de 4 estudios y le he llamado 4 temas olvidados por la iglesia de hoy. 4 temas que realmente quizás no se habla mucho, no se predica mucho, pero que es parte neurálgica y central de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. ¿Puedes ponerlo, Elvis, los 4 temas? El primer tema que vamos a tratar y lo vamos a ver hoy es nacer de nuevo. ¿Alguien sabe lo que es nacer de nuevo? Bueno, ya lo veremos, ¿sí? El segundo tema que también ha menguado mucho en las iglesias es hablar del bautismo del Espíritu Santo. Hoy hemos cambiado muchas cosas por lo que es el bautismo, la presencia. Dios te bautiza y te renueva. El tercer tema es el infierno. También está un poco olvidado. Pudiéramos hablar que están en el baúl de los recuerdos. En mi país hay una emisora que se llama de música secular y dice 100 millones de recuerdos y una cosa así. Ahí tú puedes llamar y te ponen bueno, Miguelina me asienta con la cabeza porque es de allá. Y ahí puedes llamar y te ponen lo que sea, del 70, del 80, pues algunos de estos temas pues están ahí en el baúl, en este lugar, están en el baúl del olvido. Y por último vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, que lo dije a la iglesia en la otra serie, pero lo vamos a meter en esta, porque aquella serie era de 4 herejías y nos metimos en 5 porque dividimos un tema en 2 de la predicación en nuestros tiempos. Hoy vamos a comenzar con estos 4 temas. Vamos a comenzar hoy con nacer de nuevo y vamos a hablar qué enseña la palabra de Dios sobre cada uno de ellos. Nacer de nuevo, el bautismo del Espíritu Santo, el infierno y la segunda venida de Cristo. Pues vamos conmigo y ya arrancamos desde hoy. Vamos a Juan capítulo 3, ese texto que tanto conocemos y que sabemos. Vamos a ver qué el Señor nos puede decir a través de estas enseñanzas. Juan 3. Y vamos a leerlo desde el 1 al 11, luego lo vamos a ir desglosando y vamos a ir entendiendo qué el Señor nos está hablando. Cuando lo tengan todos, dicen amén. Muy bien. Dice así la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos.
y no recibís nuestro testimonio. Amén. Comenzamos primeramente con el verso 1 y 2. Siempre es normal hablar de la vida de Nicodemo. Aquí nos da algunos detalles de aquel hombre que fue delante del maestro. El primer detalle que está muy claro es que era un principal de la sinagoga. Los fariseos, si más no recuerdo, eran 6,000 en total. Era como un clan y no había más. Y los fariseos, ¿cuál era lo que tenían que hacer? Pues cumplir la ley. Eran ejemplos de cumplir la ley. Imagínense usted que aquella Misná que la hemos mencionado aquí tenía miles de leyes y tenían que aprendérsela y tenían que cumplirla. Pero también hay un dato importante en la vida de Nicodemo que podemos ver, y es que Nicodemo tenía dinero. Era una persona adinerada. Y eso, si usted quiere verlo conmigo, eso está en Juan 19:39. Nos da un detalle muy importante sobre la vida de Nicodemo. Aparte de que llegó de noche a Jesús, que siempre hablamos de eso, cuál es la razón por la cual llegó a esa hora. Pero Juan 19:39, si quiere leemos el 38, como siempre hago un poquito detrás. El texto principal es el 39. Pero el verso Juan 19:38 y 39, ¿lo tienen? Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, este mismo que acabamos de leer, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. Vaya, lo que había traído Nicodemo a la tumba del maestro. Leí el texto 38 porque entrar en decir por qué Nicodemo vino de noche, pues está muy claro. Probablemente tenía miedo de ser visto. Aquí lo vemos de que andaba secretamente. Otros dicen que puede que él fuera de noche para aprovechar la tranquilidad del maestro. Pero la verdad es de que también en Juan 7, que lo vimos, no sé si se han dado cuenta, pero estamos estudiando a Juan, así, ahí, sin que se den cuenta. Estamos viendo el libro de Juan. Pues se acuerdan que Nicodemo estaba en aquel grupo de personas que confrontaron a los principales cuando le dijo, me parece Juan 7:39, y le dijo, no se debe de juzgar a un hombre si primero no se escucha lo que está enseñando. Fue Nicodemo que le dijo eso. Y aquí lo vemos también de que compra. No se puede comparar estas 100 libras de estas especies aromáticas con aquella mujer que solamente 1 libra de nardo los rompió sobre el maestro. ¿Por qué? Porque aquella mujer rompió 1 libra, pero era de nardo, de perfume puro. Aquí lo que Nicodemo ha comprado es especias aromáticas para perfumar la tumba del maestro. Y acuérdense que sale Judas y dice, ¿por qué se ha roto todo esto? Se hubiera utilizado para darlo a los pobres porque costaba 300 denarios. Imagínense, un denario era el salario de un día. Entonces aquí tenemos 100 libras. Si lo calculamos en base a lo que la mujer hizo, de que 1 libra son 300 denarios, es un monto exorbitante. Imagínense que el salario en día o diario sea ¿cuánto? 100 euros. No se puede calcular. ¿Por qué? Porque esto era especies aromáticas, pero aún así era muy costoso. O sea, eran 100 libras de aquel perfume aromático para aquellas personas que habían muerto. Entonces, otro detalle que vemos en la vida de Nicodemo para estudiarlo también y ver su vida, es que era un hombre que tenía dinero, era un principal y tenía recursos económicos. Hacer esto era alguien que podía gastarlo. Vamos a ver el verso 2 y quiero que dejen a Juan 3. Nos vamos a mover, pero acuérdense que este será nuestro texto central. Vamos a Juan 3 nuevamente y vamos a ver el verso 2. Vimos el verso 1 de que era una persona de los principales. Verso 2, ¿lo tienen? Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí es donde comenzamos a entrar en lo que es la vida del hombre, en qué situación nos encontramos en cuanto a cómo vemos al maestro o cómo vemos a Jesús. Porque hasta este momento Nicodemo solamente tiene una percepción de Jesús, no tiene una relación con él.
Y es donde podemos entrar en este tema que es conocido o que se utiliza muchas veces de hablar de lo que son convencidos y lo que son convertidos. Nicodemo estaba convencido. Jesús, algo había en este hombre, por lo tanto le dice, tienes que haber venido de Dios porque las cosas que haces, tiene alguien que haber venido de Dios y tú eres probablemente el Mesías. La gente comienza a ver milagros, comienza a ver señales, prodigios y a veces vamos, o muchas iglesias, vamos y la gente corre detrás de lo que está viendo, que era lo que había visto Nicodemo, había visto señales y prodigios, había visto Jesús haciendo cosas. Y la gente va, vemos campañas de gente que va, ¿para qué? Porque está convencido de que algo está sucediendo ahí. Caminar y comenzar a caminar y a vivir una vida natural, y estamos convencidos. Imagínese usted que usted se tope con alguien en la calle y le diga a Jesucristo, sí, yo estoy seguro que es el Hijo de Dios. Usted dice, ese es un cristiano, ese es un hombre de Dios. No es suficiente, no es suficiente. La Biblia nos enseña no solamente a estar seguro de que Él es Dios. Dice la Biblia que los demonios creen y ¿qué hacen? Y tiemblan. Ellos están seguros y saben que Jesucristo es Dios. Eso no nos lleva a testificar de que hemos nacido de nuevo. Vamos a ver, deja Juan separado y vamos a ir a Ezequiel 37 y vamos a verlo desde el 1 hasta el 10. Cuando lo tengas, dices amén. Ezequiel 37. Un texto muy conocido que todos conocemos y es el Valle de los Huesos Secos. Desde el 1 hasta el 10. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, muy importante, dice, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Quién le dijo eso? El Señor. Dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaban cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Era hasta el 10, me leí el verso 11. Dice aquí la Biblia de que Ezequiel se encuentra con este valle de huesos secos. El Señor le lleva en el espíritu para que pueda ver la situación del pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios de que era un valle de huesos secos. Y no solamente secos, dice secos en gran manera. Estaban muy secos. Lo primero que podemos entender de alguien que Dios quiere usar, por decir así, es que cuando tú estás realmente buscando del Señor y entiendes de que Dios está sobre ti, de que el Espíritu Santo está sobre ti, esto que Dios te ha dado es para llevarte y poder ver la necesidad que hay en los demás.
Ezequiel, Dios no lo llevó para que se juntaran con otros Ezequiel que estaban como él, llenos de la presencia de Dios. Vamos a juntarnos, vamos a hacer una enramada aquí nosotros y vamos a orar y vamos a adorar al Señor y vamos a gozarnos. Imagínese usted 10 como Ezequiel en un templo, adorando. La gloria de Jehová cae ahí. A veces nosotros estamos así. La iglesia se junta para adorar al Señor, pero te digo una cosa. La presencia de Dios está sobre ti para llevarte y para que podamos ver la necesidad que hay en las calles. Para ver el dolor, para ver cómo está este lugar. Y literalmente, hermanos, están secos y están muertos. Necesitan de la presencia de Dios. Y si nosotros queremos minimizar eso a la gente de afuera, decirle que están bien y que no pasa nada, pues probablemente sean dos cosas. O tú no estás viviendo en la plenitud del Espíritu, porque cuando estás metido ahí, entonces tienes compasión y ves la gente como están, y necesitas hablarle, pues entonces has rehusado, te estás atemorizando de que lo que Dios ha puesto en ti, tú lo puedas usar para que otros puedan cobrar vida como tú. Dios te va a usar y te va a llevar para que puedas ver para que tengas compasión, para que veas la necesidad de la gente. Si no, ¿para qué pedimos la presencia de Dios? Para que nos juntemos 10 Ezequiel aquí a adorar al Señor. Y no digo que esté malo, que está buenísimo, Está buenísima la presencia de Dios. Yo soy el primero que me gozo. Y si quieren seguir adorando, seguimos. Pero la verdad es de que Dios quiere llevarte en el Espíritu y puedas ver la necesidad de la gente. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo está sobre nosotros, para que podamos ver la necesidad. Dice que eran secos y eran muy secos en gran manera. Quiero que vayas conmigo ahí mismo, el verso 6, donde estamos. Y verso 7. Dice el Señor: pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El proceso completo donde Dios quiere llevarte hasta que pueda el Espíritu Santo vivir en ti y que tú puedas vivir. Y el verso 7 dice: profeticé pues, dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo no sé si usted visualiza, esta manga me la voy a subir, que estoy cada vez, que se me va. No sé si usted entiende este escenario, pero imagínese, usted llega a un lugar y no es que hay primeramente fósiles organizados. O sea, no es que usted llega y encuentra cabeza, pecho, 2 piernas, 2 brazos. Ezequiel no se encuentra con esto. No se encuentra con esto organizadito. ¿Cuántos montones de cadáveres hay aquí? O mejor dicho, de fósiles. Es un montón de una cabeza por allí, un pie por acá, un montón de fémurs, un montón de pecho, un montón de cosas. Y dice que viene un estruendo poderoso y comienza, mire, yo salgo corriendo, usted sale corriendo, porque si coge una cabeza para allá y el pecho que se encuentra allá sale corriendo, y se le pega ese pecho y luego vienen los 2 brazos y comienzan todos los esqueletos y todos comienzan a formarse. Yo no sé usted, pero yo digo, bueno, esto es la película zombie y conmigo no van a acabar. Salgo corriendo por la primera puerta que encuentre. El hueso que tenía abajo, quizás se lo pasa al de al lado, toma, eso es tuyo, y se lo da, porque no estaba en el lugar indicado. Los huesos volando por todas partes y ensamblándose. Eso fue lo que sucedió en el verso 7. Dice: he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, cada pecho con su pierna, cada cabeza con el que le tocaba, y estaban todos formándose. Entonces, lo que era un caos comienza a tomar sentido. Comienza a organizarse. Mira, quiero que vayas conmigo, antes de adelantarme, a Juan 3:3. Deja a Ezequiel y deja a Juan, si puedes. ¿Puedes hacerlo? ¿Ya tienes a Juan?
Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las cosas comienzan a tomar sentido. Para Nicodemo, esto era lo primero que había pasado. Lo que estaba en desorden y en caos comienza a tomar forma. Y Nicodemo comienza a entender dentro de sí mismo, ese es el Mesías, algo está pasando. Es el primer proceso de Dios para traer vida sobre alguien. Comenzar a poner las cosas, cada cosa en su sitio, y las cosas las entiende y las ves. Y dice, la cosa ahora cobra sentido. Cada hueso con su hueso, el armazón se comienza a completar. Pero quiero decirte algo, simplemente este es el primer proceso. ¿Por qué? Porque los huesos están muertos todavía. No hay vida. El convencimiento, la organización solamente te convence de algo, pero no estás convertido. Y es a donde hoy yo quiero llevarte. Y es a donde la iglesia quiere que cada persona que visita, es la responsabilidad de nosotros como pastores, de que si estás aquí, no te quedes en el convencimiento. Tienes que llegar hasta el último punto que veremos en este lugar, de nacer de nuevo. Sabes que hay muchas iglesias, y me duele decirlo, pero es así. No le interesa que la gente viva. ¿Sabe por qué? Porque lo que tiene vida, luego lo veremos, lo estoy predicando y que el Señor me dirija. Lo que tiene vida, piensa, actúa, y ¿sabes qué? Se queja. Los huesos están ahí y son dirigidos como quieren. Los llevan para aquí, los llevan para allá, no opinan, no dicen nada, no hacen nada, porque son huesos y están muertos. Y no le conviene predicar, no le conviene que la gente conozca de Dios. Y te digo una cosa, eso lo escuché yo con mis oídos. Hablarle una palabrita por la mañana y que la gente se vaya literalmente con un caramelo a su casa. Y la gente está muerta. Y cuando vienen los problemas, cuando viene la situación, lo poco que tienes de que estás convencido vuelve y se desmembra nuevamente porque no hay carne. Tomas un esqueleto y lo sueltas desde ahí y se vuelve otra vez un montón de huesos, una situación, un problema. Ahora, cuando eres una persona con carne y con hueso, con vida, tienes la capacidad de decidir y de pensar y de hacer. Y es lo que Dios quiere con sus hijos, de que puedan crecer y tengan nueva vida, que nazcan de nuevo. No queremos en esta iglesia hueso, queremos gente con vida. Gente nacida de nuevo, que piense que si pastor, venga, yo quiero hablar con usted, mire que no entendí esto, venga, pregúnteme. Quiero gente que me pregunte, gente que tiene vida, no un grupo de personas de huesos secos y llevados por ahí. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, estás en el primer punto, vas bien, pero te quiero llevar un poquito más allá. ¿Estás convencido? ¿Es cierto? Me estás adulando con lo que estás diciendo. Espérate, vamos a bajarte nuevamente, que quiero llevarte a donde yo quiero. Y le dice el verso 3 que acabamos de leer. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer. No se trata de que estés convencido. Tienes que nacer de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Mira, literalmente el texto original en ese verso 3 debería de decir nacer de arriba. Es lo que dice el original realmente. Pero ese de arriba pues se engancha un poco porque es volver, es comenzar de nuevo. Cuando vienes de arriba, cuando vienes de Dios es un nuevo comienzo. Este arriba en el griego, ¿sabes qué significa? Siempre lo digo, no soy experto en griego, pero me busco la vida. Dice de lo alto. Significa de arriba, se usa de lugar, o sea, de una posición. Se utiliza del velo del templo cuando dice que se rasgó desde arriba, por eso es que él le está diciendo, tienes que venir de arriba, literalmente. Y literalmente Nicodemo lo entiende y se pone quizás a pensar de arriba, de nuevo. Yo estoy aquí, quizás mira para el cielo y se acuerda de su madre, que luego lo vemos porque literalmente Jesús le está diciendo de arriba, como se rasgó el templo, ¿de dónde? Desde arriba hasta abajo, literalmente la palabra.
Y tiene el sentido, por eso Reina Valera lo dice, que tenemos que nacer de nuevo, porque de nuevo, si quieren pueden abrir un poquito la puerta, yo creo que ya el calor se siente un poquillo. ¿Están bien? ¿Están bien? No, mucho calor, corremos un poquito. Amén. Sí. Mira, aquí el nacer de arriba implica algo nuevo, que nace de una nueva sustancia. Eso es importante que lo puedas entender. Porque cuando naces de nuevo, naces de una nueva sustancia. Porque vienes de ¿dónde? Del Padre. Vienes de Dios. Estás naciendo de nuevo. Tiene una nueva vida. Es un don dado por el Padre. Juan 1:12, ¿qué dice? A los que creen en su nombre le dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Naces de Dios. Es un nacimiento y pudiéramos decir automático. Naces de Dios cuando le crees y le recibes en tu corazón, naces automáticamente. ¿Cuál es el problema que pongo aquí con la palabra nuevo? Que nuevo en castellano para nosotros, ¿nuevo qué es? Nuevo. Si a ti te dicen, te tengo un coche nuevo allá afuera, mire, no me lo traiga de segunda mano porque eso no es nuevo. Pues, ¿qué le digo? Si usted le regala a un hermano un boli o algo por el estilo, y usted le dice que es nuevo, en su bolsa plástica tiene que entregárselo. No puede usted decirle, no, lo he utilizado 2 días y decirle que es nuevo. Nuevo es nuevo. Para nosotros en castellano, nuevo es nuevo. No tiene más. El problema es que en el griego no es así. Y aquí es donde viene la parte de ese nacer de nuevo, de lo que implica. Y es lo que debemos de dividir para entender la parte del nacimiento y la parte del proceso con el Señor, que son 2 cosas diferentes. Y ambas en la Biblia se traducen como nuevo. Sin embargo, una en griego es ir caminando en un proceso donde Dios te va transformando, y la otra de nuevo es que es instantáneo, que es lo que pasa aquí mismo con Nicodemo. Le está diciendo, ese nacimiento tuyo tiene que ser instantáneo. Cuando tú naces de Dios, naces en ese momento. Ahora, el otro nuevo que lo veremos es un nuevo del proceso. Estas 2 palabras en griego son el neos y el kainos. El neos, voy a comenzar por el kainos. Estas se usan en ocasiones de lo mismo, dice el diccionario Vine, pero existe una diferencia. Así, una es el nuevo hombre. Quiero que vayas conmigo a Efesios 2, del 14 al 16. Aquí se está hablando de kainos, y kainos es lo que sucede aquí en Juan. Dejen a Juan separado, que volveremos allá. Efesios 2, del 14 al 16. Cuando lo tengan, dicen amén. Muy bien. Vamos a verlo, dice, desde el 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí este nuevo es kainos. Dios en ese momento te separa y te une al pueblo de Israel en un solo hombre y un nuevo hombre. Es instantáneo. Aquí no hay un proceso de parte de Dios. Cuando tú le recibes, que era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tú tienes que nacer. Es algo que viene del cielo y es instantáneo sobre tu vida. Es nacer. Ahí mismo en Efesios 4, 23, 24. Amén. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del ¿qué? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto no es que tú te vayas revistiendo de ese nuevo hombre poco a poco. Espérate, que hoy me voy a poner un pantalón, mañana me pongo la camisa del nuevo hombre, y vas poco a poco. Esto es, te vistes en ese momento sin proceso del nuevo hombre. Aquí no hay proceso, es que tienes que recibir el nuevo hombre de parte del Señor para que puedas comenzar a vivir una vida plena en el Señor.
Entonces, aquí vemos nuevo, ¿lo vieron? Vimos nuevo, pero en este momento se está refiriendo a kainos, que es ese nuevo de ya. Ahora, hay un nuevo que también leemos nuevo en el Nuevo Testamento, o sea, lo leemos, pero no es el mismo, que es neo, que tiene que ver con el joven, neos, así nuevo, neo, que va creciendo, que se va formando, que va caminando, y así hace la comparación el Señor Jesucristo con nosotros, de que debemos de ir caminando y creciendo en la gracia del Señor. Colosenses 3, 10, del 9 al 10. Amén. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿cómo? Renovando. Se va renovando. Este es del proceso de ir caminando con el Señor y de que cada día tienes que renovarte. Por eso es una vida que debes de vivir de integridad. No mientas, como dice el 9, no nos mintamos y dejemos a ese viejo hombre y vayamos renovándonos hasta el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en la Biblia tenemos que diferenciar el nuevo de ya. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Tienes que nacer de nuevo, y no es un nacimiento progresivo. Naces en el Señor y si no lo has hecho, no has nacido. Sigues estando convencido. Estás convencido de que Él es el Señor, pero tienes que entrar en ese nacimiento ya. Ya ahora tu vida con el Señor irá caminando poco a poco. A ver, yo creo que este versículo lo sabemos todos, así que no lo tienen que buscar. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en nueva criatura es, las cosas, he aquí todas son hechas. Mira, nuevas aquí, ¿sabes qué es? Kainos, ya están nuevas. Hay gente que ha tratado de tergiversar este versículo y dice que se van haciendo nuevas. Eso no lo dice la Biblia. Son todas hechas nuevas. Usted se convierte, viene a los caminos del Señor y es instantáneo. Todas son hechas nuevas. Usted debe de comenzar a caminar una nueva vida en el Señor. Ahora, hay otro nuevo de que usted debe irse despojando de la mentira y dejando cosas, pero para el Señor es una vida nueva. Y Dios te ve nuevo cuando le recibes y cuando recibes el bautismo, o mejor dicho, el nacer de nuevo desde el cielo. Así que seguimos dejándonos de historias, de que seguimos con cosas y que esto y que maldiciones generacionales. Nuevas. Cuando usted le digan algo, dice la Biblia que son nuevas todas las cosas. Y la Biblia, yo no estoy tratando, es que ella se defiende sola, no hay que ayudarla. Quiero leerte un poquito y me pareció interesante, espero que no te canses, pero me pareció interesante buscar a alguien y a mí me gustaría de verdad de que volviéramos todos. Yo ahora mismo, alguien me tiene por ahí con unos libros, un poquito de Raven King y esas cosas. Y de verdad que estoy apasionado con eso, porque realmente cuántas cosas raras hay hoy en día, de tantas enseñanzas rarísimas, y cuántas cosas buenas hay a partir de los años 1920, claro, no todo, pero hay cosas buenas, de predicadores como tenemos el movimiento de Gales, Jonathan Edwards, mucho tiempo atrás, pero gente que escribió cosas. Y sabes que me topé entre mis libros con la biografía de Rhys Howells. Si quieres lo puedes buscar y te lo puedes leer. Son 137 páginas, no la leí toda, si no hoy lo hubiera predicado de la biografía de Rhys Howells. Pero sí pude estudiar un poco. Y mira, Rhys, incluso él participó luego, estuvo en Estados Unidos y regresó exactamente para el movimiento de Gales, que fue en los años 1900, el avivamiento allá en Reino Unido. ¿Lo conocen? Si no, le invito a que lo puedan ver, de los movimientos que han pasado en la historia, ¿sí? Sí, bueno, el avivamiento de Gales. Y Rhys estuvo fuera en Estados Unidos, se había ido como inmigrante a trabajar y todo eso y volvió. Pero te voy a leer algunas cositas, espero que no te canses. Mira, Rhys aparentaba tener una vida consagrada al Señor, pero aún no había nacido de nuevo. Este hombre. Se le conoció por la intercesión. Era un hombre de oración. Era un hombre de oración ferviente. No sé si han escuchado a David Brainerd también, que pasaba horas orando.
murió muy joven. Y muchas veces los hombres que Dios levanta no terminan, ni siquiera a veces normales, porque no viven aquí, viven en otro mundo. Son hombres apasionados por Dios y no están pensando en las cosas de este mundo. Y Rhys se le conoció por la intercesión, la oración. Una vez se le preguntó, oye, lo que él dijo era demasiado fuerte este hombre cuando se encontró con el Señor. ¿Sabe qué dijo Rhys? Una vez se le preguntó que cómo él conocía la voz de Dios. Y él dijo, así como conozco la voz de mi madre. Tremendo. Así con esta autoridad lo dijo. Le dijo, ¿conoce usted la voz de su madre? Pues así mismo yo conozco la voz de Dios. Hay que tener autoridad. Mira, te voy a leer un poco de su testimonio, muy breve. Voy a tratar de hacerlo rápido. Mira, Rhys Walsh nació el 10 de octubre de 1879, siendo el sexto hijo de una familia. La casita blanca donde viven todavía está ahí, en la vía de Yandilo, en el pueblito minero de Brynaman, en Gales del Sur. Allí Tomás y Margarita pues tuvieron un grupo de hijos. Mira, él, como te dije, se embarcó en salir hacia los Estados Unidos. En aquel entonces había crisis y se fue a trabajar. Te voy a leer para que puedas entender. Dice, antes de salir de Brynaman, vino a él una palabra del Señor. Algo que él consideró la mayor bendición que recibiera antes de su conversión. Dice, un domingo por la noche, un mes antes de irse, de embarcarse, llegó tarde a la iglesia y como estaba llena, se paró en el vestíbulo. O sea, imagínate que se paró ahí fuera. El pastor estaba leyendo Hebreos 12:1, dice, por tanto, nosotros también, y teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, etcétera, etcétera. Y el pastor decía, estos testigos son los hombres de fe mencionados en el capítulo, refiriéndose a aquello a Abraham, a los profetas y todo. Y dice, debemos darnos cuenta de que ellos están a nuestro alrededor mirando. Eso le decía el pastor. Dice él que esto fue algo impactante para él porque iba a salir y decía, te están mirando. Aquellos hombres de Hebreos capítulo 12 te están mirando. Y él se fue con esa palabra hacia los Estados Unidos. Dice, cuando dejó su tierra natal, Rhys siguió llevando la misma vida religiosa. Te estoy hablando de su conversión a un hombre que luego dice, conozco la voz de Dios como la de mi madre. Pero mira cómo era su vida. Llevaba una vida religiosa en los Estados Unidos donde se hizo miembro de una iglesia y oye, nunca faltó. No estoy diciendo que hay que comenzar a faltar. Que después, bueno, hay que nacer de nuevo, pero no hay que ir a la iglesia. Nunca faltó una reunión de oración. En una sola ocasión, poco se rinde a una tentación que le hizo un amigo. Un amigo lo invitó a una exhibición de boxeo y a él le gustaba el boxing. Y dice, pero la mano de la restauración estaba sobre él. El día anterior a la pelea, el pensamiento vino a su mente y se acordó. Si tu padre estuviera aquí, irías, y la nube de testigos que te están mirando. Y entonces comenzó a pensar, dijo, no. Y no fue, sino que fue a su reunión de oración. Muy fiel. Viviendo una vida recta como esa, aquí ya es un texto que se hace, el que hizo la biografía, ¿de qué manera podía Dios llevarlo a darse cuenta de que había nacido en pecado y necesitaba ser salvo? ¿Cómo una gente que viene a la iglesia, no falta a ningún lugar, a nada, cómo piensas tú que no ha nacido de nuevo? ¿Cómo piensas tú de alguien que deja el boxing por irse a la iglesia, a una reunión de oración? ¿Cómo piensas tú que no ha nacido de nuevo? Ese es un muchacho fiel. Es más, entre las cosas que leí es que era un hombre alto, esbelto, y era el referente de la iglesia. Imagínate, un muchacho hermoso que llegaba a la oración y ahí el pastor era el referente. Este señor, hasta a mí se me olvida el nombre, Rhys Walsh, era el referente. Oye, como dice, hasta el pastor de su iglesia pensaba que era el mejor joven de la congregación. Aprendan todos de Rhys. No había conocido al Señor. Eso lo cuenta él en su biografía. Lo cual era una indicación, esto es fuerte, era una indicación de que el pastor mismo debería estar necesitando lo mismo que Rhys. No sé si entendieron. Él decir que Rhys estaba bien y que era lo mejor, era una indicación de que el pastor también necesitaba lo mismo que Rhys. ¿Qué necesitaba? Nacer de nuevo. Porque no se daba cuenta. Entendía que por venir a las reuniones y a la oración, pues este es un hombre de Dios. Venga, el referente en la iglesia. Voy a ir avanzando. Ya voy terminando. Bueno, no diré que estoy terminando, para que no se desesperen. Escucha, la primera huella que Dios dejó en él, ya Dios comienza a tratar con su vida.
Fue por medio de su primo. Evans Lewis una noche le dijo a Rhys y le dio una sacudida súbita al preguntarle, le dijo: ¿has nacido de nuevo? Le preguntó su primo. Rhys nunca había oído esa expresión. Quizá usted nunca ha escuchado de que usted tiene que nacer de nuevo. Él estaba tan ignorante, ¿sabe como quién? Como Nicodemo. Aquí pone su biografía. Estaba igual, dice, pero sabía que estaba herido y sacó sus defensas. ¿Cómo es eso que yo tengo que nacer de nuevo? Porque de una vez nos ponemos a la defensiva. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo soy un hombre que va a la iglesia, que hago esto y hago lo otro? ¿De qué me estás hablando a mí que esto de que de nacer de nuevo? Dice que sacó sus defensas. ¿Qué quieres decir? Mi vida, dijo él, es tan buena como la tuya. Le dijo el primo: no te estoy hablando de eso, de que vayas a la iglesia y todas estas cosas. Ponlo en estas palabras. Le dijo de nuevo: ¿sabes si eres salvo? Dijo él: soy un cristiano y eso es lo suficiente bueno para mí. Pero aunque daba la impresión de no estar convencido, su satisfacción consigo mismo fue sacudida, porque Dios te sacude. Su primo fue persistente y no dejó el asunto pendiente, aunque siempre parecía terminar en un argumento infructífero. Cada vez que tocaban el tema, él se ponía a la defensiva y no terminaba el asunto bien. Lo que Rhys había empezado a meditar en teoría, pronto tuvo que enfrentarlo cara a cara. Llega un momento donde tenemos que enfrentarnos cara a cara con la situación. En algún momento nos tocará. Y ahí entonces diremos dónde nos encontramos. Dice: de repente fue derribado por la fiebre tifoidea. Siempre peligrosa, pero en aquellos tiempos fatal. Y rápidamente tuvo que estar frente a frente con la muerte. Rhys había tocado fondo. Durante esta amarga experiencia estuvo en pensiones solo. Imagínense, esta gente los aislaban, lo metían en un sitio, no podían salir ni nada por el estilo. Era para que no contagiaran. Y lejos del hogar. Aquí de nuevo se ve la mano de Dios, porque él más tarde dijo, hallé el miedo en mí por primera vez, y cuando enfrenté la posibilidad de dejar este mundo y entrar a un campo desconocido, los remordimientos me dominaron de una manera como nunca había sentido antes. Gracias a Dios, dice, mis padres no estaban allí para quitarme ese miedo. Gracias a Dios, esa simpatía humana que él tenía de que era esbelto y todas estas cosas y grandote, no me encegueció por la eternidad. Se puede vivir en medio de una multitud, escucha, pero tanto a Dios como a la eternidad se les conoce y se enfrenta estando solos. Aquí él se encuentra en esta situación de muerte, pero a veces cuando tú te vas a tu casa, te acuestas y estás solo, ahí Dios nos visita para que nos encontremos cara a cara con Él y podamos saber dónde nos encontramos. Ya si termino, pues te leeré 2 textos porque tengo que dejarte el desenlace, cómo se convirtió y cómo realmente conoció a Dios. ¿Lo quieres escuchar? Amén. Pero eso me hace sentir mejor. El gozo que él había tenido ganado, a que había ganado dinero viajando y haciendo turismo, fue olvidado. Ahora imploraba, una cosa, estoy terminando de la historia de Rhys, no del mensaje, ¿vale? Así que vamos. No me digan que estoy terminando. No, los otros testigos, otro día. Los otros testigos, no, hoy todos no. Dice, ahora imploraba al Señor de que le diera la vida eterna en medio de esa situación. Clamó a Dios que no le permitiera morir. Dame una oportunidad más, pidió llorando, y te daré mi vida, le dijo al Señor. Hubo un voto en ese lloro. Mientras aún clamaba, Rhys supo en su corazón que no iba a morir. Desde ese momento comenzó a recuperarse, pero era un hombre, como dice aquí, cambiado. La muerte lo llevó a encontrarse con el Señor y ahora él sí sabía de que tenía vida eterna, de que había nacido de nuevo. Dice, ya no le temía la muerte. Mientras me enfrentaba a perder todo y a entrar a una oscuridad eterna, toqué la vida real por primera vez, dijo. Había visto lo mejor del mundo llevándome a una eternidad perdida y descubrí que debía todo al Dios que me había liberado. Desde ese día en adelante, él nunca consideró la eternidad ligeramente.
porque se había enfrentado a la realidad del infierno, una separación de Dios para siempre. En ese momento sabía él que no había nacido de nuevo. Rhys Howell cuenta con sus propias palabras lo que sucedió a continuación en una pequeña capilla. Tuvo esa experiencia. ¿Sabes qué dice? Mientras Maurice Ruben, un judío que está en la biografía, que lo fui cortando porque no era el centro, se convirtió, lo dejó todo, un hombre rico, lo llevaron a un manicomio, su familia lo metió preso por causa del evangelio. Él resistió, su mujer lo dejó y luego su mujer se arrepintió viendo lo que Dios había hecho en este hombre. Este hombre, Maurice Ruben, nacido de nuevo, dice, ponía delante de nosotros aquellas escenas sagradas, decía Rhys. Yo también vi la cruz. Parecía como si hubiera estado siglos a los pies del Salvador. Dice, lloré y lloré. Sentí como si hubiera muerto solamente por mí. Me perdí. Había estado viviendo con miedo a la muerte. Lo vi a él sufriendo esa muerte por mí. Mis padres me amaban mucho y hasta ese entonces para mí no había nadie como ellos. Aún así, nunca sufrieron la muerte por mí. Él lo hizo. Su amor hacia mí, comparado con el de ellos, era tan solo como los cielos sobre la tierra. Dice Rhys, se ganó mi amor completamente, me quebrantó y mi todo fue directamente hacia él. Nació de nuevo. Si quieres darle un aplauso, dáselo al Señor. Aleluya. Fue tremendo. Luego hay más, pero creo que este es el todo de lo que había sucedido en la vida de Rhys. Se había pasado toda una vida haciendo cosas, pero no había nacido de nuevo. Juan 3, del 4 al 5. Quiero que vuelvas conmigo a nuestro texto. Tres, 4, 5. Dice el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede nacer de arriba? Porque esto era literalmente lo que Jesús le estaba diciendo, desde arriba hasta la tierra, nacer. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Aquí Jesús ahora agrega un dato que no agregaba en el versículo 3. En el versículo 3 él dice nacer de nuevo. Y no sé si te has dado cuenta, pero en el versículo 3 él dice ver el reino de los cielos. Ese nacimiento que te permite, ese comenzar con el Señor, de ver el reino de los cielos. Has nacido de nuevo. Pero en el verso 5, Jesús habla no de ver, sino de entrar en el reino de los cielos. Te está llevando por proceso. Te está llevando del convencimiento a la conversión. Te conviertes, naces de Dios. Y ahora te está llevando al caminar para entrar en el reino de los cielos. Y ahora no está agregando el Espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos, porque es el caminar. Ahora comienza la vida. Ahora comienza el caminar con el Señor y tienes que entrar al reino de los cielos. Tienes el Espíritu Santo, has nacido de nuevo, pero hay que caminar. Hay que ir hacia allá. Acuérdense cómo hablábamos la semana pasada sobre el tema de no desmayes. ¿Qué le decía Jesús a Elías? Levántate porque el largo camino te espera. Y aquí le está diciendo también, naces de nuevo y prepárate porque ahora tienes que entrar al reino. No estoy diciendo que cuando te conviertes no estás sentado en lugares celestiales. Estás allá. Pero la vida cristiana es un caminar con el Señor y el Señor espera de que tú puedas terminar esa carrera. De que puedas llegar hasta el fin. En nosotros convertirnos no nos garantiza de que entraremos al reino de los cielos. Es el primer paso y hay que darlo. Y somos hechos hijos de Dios.
Pero usted en este caminar, ahora usted dice, tira las maletas para arriba y dice, me convertí a vivir la vida loca, como dice un cantante por ahí. Usted no está haciendo entonces la otra parte de caminar hacia el reino de los cielos, y tiene que caminarlo en el Espíritu de Dios. Entonces ese nacer de nuevo va acompañado de luego esa vida acompañada a través del Espíritu Santo. No lo busque, yo lo tengo aquí, por Efesios 1, 13 y 14, si quiere lo puede buscar, dice, hablando de esa promesa del Espíritu Santo, dice, en Él también vosotros, habiendo oído, primero ¿qué haces? Escuchas la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, eres salvo, y habiendo creído en Él, todo el primer paso de lo que Nicodemo dice, naces de nuevo de arriba, has creído en Él, fuiste entonces luego sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, ¿hasta qué? Hasta la redención, hasta que entres al reino de los cielos. Es la garantía que tienes para que puedas entrar. Es quien te va a ayudar a entrar al reino de los cielos. No los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y por eso ahora Él está diciendo, para que entres entonces, tienes que entrar con el agua y el Espíritu de Dios. Te va a ayudar a caminar hasta que llegues al reino de los cielos. Y dice en la última parte, hasta la redención adquirida, su posesión, para la alabanza de su gloria. Para eso el Espíritu Santo te ayudará a caminar con Él. Entrar, ese caminar hacia el reino, es el ver, aquí tengo Romanos 8 del 1 al 9, pero léalo en su casa, como la Biblia habla de lo que es la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Y dice ahí literalmente que los que andan conforme a la carne, ¿qué son? No son del Espíritu, y la carne no puede heredar el reino de Dios. Porque el Espíritu es quien te va a llevar a entrar en el reino de Dios. Aquí sí pongo esto y es importante porque yo hablaba con Yocasta y yo doy gracias realmente por mi esposa, porque ella siempre estaba ahí como un semáforo mandándome luces y señales y yo a veces no entendía, no entendía. Pero una cosa que se enseñaba de donde vengo, porque Yocasta no era de mi iglesia, es que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 3, porque esto es importante, porque todas estas cosas se han metido dentro de la iglesia y lo que han hecho es rebajarle la vida cristiana, la búsqueda, la presencia de Dios. Creo que me queda ya una hoja, ya sí voy terminando. 1 Corintios 3 del 1 al 3. ¿Lo tienes? Ya yo voy a llegar. Mira, dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, dice Pablo refiriéndose, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mira, yo lo tengo y tengo enseñanza de donde estaba de que hay cristianos carnales. ¿Tú habías escuchado eso? Sí, bueno, algunos me asientan que sí. O sea, me voy a explicar. Yo hasta cuando llegó a la iglesia que le hablé de estas cosas porque daba clase en base bíblica y también en el instituto, y me dice ella, pero ¿cómo es eso? Que hay cristianos carnales. Y yo trataba de explicarse, no, lo que pasa es que tú eres un cristiano, que bueno, tú andas ahí más o menos, medio, pero Dios te ama y no pasa nada, tú puedes seguir con tu vida. Y me decía ella, ¿y van a ser salvos los cristianos carnales? Y yo, bueno, ahí ya me paraba, no sabía qué decirle. Porque leyendo Gálatas, si usted lo quiere buscar, donde dice que los que practican lo que él había leído, los que andan en celo, en disensiones y en contiendas, dice Gálatas que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hay problemas. Y el nuevo nacimiento te tiene que llevar a tú ir caminando y creciendo. No que eres perfecto,
pero tienes que irte llevando en una forma ascendente. Tú no te puedes pasar la vida entera creyendo que eres un cristiano carnal y que está justificado, porque Pablo fue a los Corintios y le dijo a ellos, ustedes son carnales, no son espirituales. Parecía como que Pablo lo estaba aprobando y lo que estaba haciendo era reprobando su manera de vivir. Tuve que bajar el lenguaje para hablar con ustedes, porque ustedes lo que están es en chismes, en contiendas, en celos, en mentiras, y tuve que bajar el nivel a ustedes porque no puedo hablar con ustedes como espirituales. Así que, como dirían aquí en España, apavílense. ¿Sí? Apavílense, porque están mal. Pablo no estaba aprobando su conducta, le estaba reprobando. Y lo voy a leer, dice Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Quién te lleva a entrar en el reino, como Jesús le estaba diciendo a Nicodemo? El Espíritu Santo. Vivir una vida como Dios te lo manda. Quiero que vayamos, y en Juan, antes de irnos a Ezequiel, en Juan 3, 6, Jesús mismo se lo dice a Nicodemo. Y ya nos vamos a Ezequiel y vamos a ir terminando. Ahora sí. ¿Lo tienes? Juan 3:6. Amén. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿cómo es? Es Espíritu. Y es donde Dios quiere meterte a ti. Quiero que vayas conmigo a Ezequiel 37:8. Ya quiero ir terminando y es cierto que voy a terminar. Leemos unos versículos allá. Para que terminemos en Ezequiel. ¿Tienes? Ezequiel 37:8. Dice, y miré, y he aquí tendones sobre tendones. Aquellos huesos daban el siguiente paso. Ahora ya no eran fósiles. ¿Qué eran ahora? Cadáveres. Eran cadáveres. Dice, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué no había? No había espíritu. Todavía como que se parece un poquito más a un cristiano. Ya por lo menos tiene carne. Ahora que sabe la jerga evangélica, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te hablo un versículo de la Biblia. Ya no es un cadáver, ya no es un fósil, perdón, ahora es un cadáver. Y parece un ser humano. Cualquiera se lleva un cadáver a su casa y cree que está dormido. Mira, que está muerto. Ay, está muerto, yo pensaba que estaba vivo. Porque parece. Puede parecer. Pero dice que no había en el Espíritu, no tenía vida. Y dice el verso 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Comenzarán a tener vida. El Espíritu de Dios de nacer de nuevo, de estar sobre ti. La semana que viene hablaremos de esto, de ese bautismo del Espíritu Santo que necesitas. Porque necesitas de esto. Cuando Jesús está hablando del agua y del Espíritu, es lo mismo que luego menciona en Juan, capítulo 7, donde habla que si tú bebes de Él, de tu interior correrán ríos de agua viva. De su presencia. Ahora, esto no es importante. ¿Qué es eso del bautismo del Espíritu Santo? Eso fue algo de los apóstoles de la iglesia en su principio.
Y no está para la iglesia hoy en día, de que Dios se derrame con poder sobre la iglesia. Eso está para hoy. ¿Por qué esto ha menguado? Porque hemos sustituido el poder de Dios, vuelvo y lo repito, por estratagemas de hombre, por técnicas, por cosas, para hacer que la gente ande ordenadamente. Y lo que hace a la iglesia andar bien delante del Señor es nacer de nuevo y ser bautizado por el Espíritu Santo. Yo le voy a decir una cosa, y yo estaría contentísimo de que todos recibieran el bautismo del Espíritu Santo, los que no lo tienen. Porque cuando esto viene a tu vida, se acaban los chismes, se acaban los problemas, se pide perdón y tú odias el pecado. No lo leí, pero Riz dice que cuando él salió de esa reunión, el amigo con que fue a la reunión ya le sonaba tosco, hablándole las mismas conversaciones que habían llegado hablando. Y las fiestas y todo lo que hacía comenzaron a molestarle. Nadie tiene que decirte, deja esto, deja aquello, deja lo otro. El Espíritu Santo obrando sobre ti, has nacido de nuevo, instantáneamente hay vida sobre ti. Y le está diciendo a Ezequiel, profetiza. Un hombre con pasión de Dios. Leía en un libro, y el general Bott, quien fue uno de estos que trabajó con los salvacionistas y los misioneros, dice que 2 misioneros regresaron diciéndole, lo hemos estado intentando y no ha pasado nada. Y él le dijo, procúrenlo con lágrimas y van a obtener resultado. Dice que ellos se fueron a su casa, oraron como tenían que orar y entonces comenzó Dios a moverse. No hay pasión. Ezequiel era un hombre de pasión, dice, y profeticé como me había mandado, con la pasión, con el fuego de Dios. Eso hace un hombre de Dios. Estás pidiendo algo, estás pidiendo que Dios te visite, pídelo con lágrimas, pídelo con pasión y te aseguro que Dios te va a visitar. Pero si estás, bueno, el televisor está encendido y estás orando, bueno, Señor, si tú quieres, háblame, Señor. Te está hablando el televisor o el radio con lo que estás distraído. Si lo pides con pasión, si lo pides, si lo anhelas, si tienes hambre de Dios, Dios te va a visitar. Dice que si tú le pides al Espíritu Santo, Él no te dará una piedra, te dará lo que le estás pidiendo. Dice, profeticé como me fue mandado, como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. Ahora hay vida. Hay un pueblo de Dios que se levanta. Hay hombres y mujeres que están capacitados para hacer la obra de Dios. A veces queremos forzar a la gente. Y a veces le estamos pidiendo algo que no pueden dar. Están llenas las iglesias de fósiles, de cadáveres. Aquí eso no pasa, como dice el pastor, las otras iglesias. Y le estamos pidiendo a veces a un fósil que Dios lo use y que se mueva. No puede pasar. Ni siquiera tiene carne. Quiere decirte algo, lo único que ha hecho es que está convencido. Los huesos han tomado orden. Ha pasado algo en sus vidas. Pero no le puedes exigir o pedirle a alguien que es un fósil o a un cadáver que comience aquí a hacer vivir. No sé si quiero que me entiendan. Estoy hablando en un término espiritual. Vamos a salir, vamos a predicar. No puede. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestras vidas en orden con Dios. Lo primero es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. No has nacido de nuevo. No tienes seguridad. Si hoy te enfermaras como Riz, cayeras en tu cama, ¿estás seguro de que te vas a ir al cielo? ¿Está tu vida en orden con el Señor? Eso es lo primero, poner nuestras vidas en orden, nacer de nuevo, nacer del agua, del Espíritu. Luego pedirle al Espíritu Santo que venga sobre ti, que te capacite, porque la vida espiritual la da el Espíritu Santo.
Esto no es con fuerza ni con estrategia, esto no es con espada ni con nada. Esto es con el poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita gente que haya nacido de nuevo y lleno de la presencia de Dios para trabajar, para servir. Entonces un ejército se levantará. Te quiero decir algo, Castelldefels va a ser trastornado si aquí nos levantamos todos como un ejército de Dios. Y tú eres parte de eso. Iglesia, Dios te ha llamado a ti para que seas parte de eso. Ahí van los locos de la iglesia de ahí arriba a predicar, a trastornar toda Castelldefels. Porque así nos lleva el Espíritu a ver la necesidad, los vemos a ellos entonces donde nosotros estábamos ahí. Pero hay compasión de Dios, hay compasión de Dios sobre tu vida, porque sabes de dónde Dios te sacó. Quería terminar orando, y creo que sí, que amerita para que oremos y ahí donde estamos nos pongamos. No sé si alguna vez le has dicho, Señor, yo quiero... Nunca quizás había escuchado esto de nacer de nuevo. ¿Qué está hablando este hombre aquí? Solo sé que me habían dicho que había que venir a la iglesia. Un día hice una oración de fe y continué con mi vida como quería. Pero tú, Señor, nos llevas hasta el último lugar. Nos llevas, Señor, a que alcancemos toda la plenitud, Padre amado. Tú nos llevas, Señor, a entrar, como dijiste a Nicodemo, entra a través del Espíritu en el reino de los cielos. Camina en mi presencia, camina conmigo. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por mis hermanos que te anhelan, Señor.